Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Atemoleta. Rezo. Ogbesa atemoleta osunawonanio. Ogbesa ori afefe lorun afefe mawa orun. Oyinle kan iguede firubaye awo ogbesa. Omo olofen, enefa. Elegba atemoleta sango merenla odun. Tente aburo okanagio, aburo okanasa. Orinifa tente moni laye. Aburo okana yekun olowo orun. Aburo ogbetua kati yebe nifa ayewara, tonti aburo. Odi kaka oguere ori oroni laye okun. Tente ori laye nifa. Ojuani shogbe imbelario. Ori ogbesa atemoleta. Ori bawa orun mayeni. Ifa agbani boshe adele nifa. Ogbesa agbanile. Osuni kayo adele olerifa. Omotonig bashe untefa. Orun ladeye nifa. Ori ogbesa awo odara. Bori olofin omokio. Ifa orun laye. Ifa odara awo nanio. Oshun, cansada de las traiciones y la falta de consideración por parte de sus familiares y coterráneos, se fue a vivir a la tierra de Onilecan. Allí comenzó a vivir tranquila, porque había mucho orosun y mucho hollín, miel, cosas que ella necesitaba. Esa tierra le había sido recomendada por su hermana Yemayá. En esa tierra solo vivían los Akan Agwede, unos cangrejos gigantes que parecían piedras. Al llegar Oshun, ellos la aceptaron. Pero poco tiempo después empezaron a salir de sus cuevas para hacerle la guerra, y Oshun les tomó miedo, por lo que ya no salía de su casa. Los días que los Akanagüede no salían de sus cuevas, Oshun salía con una jícara de miel y le rogaba a Olofin que la ayudara, mientras cantaba. Olofin la oyin enifa tobamaye, oyin Olofin omo odun. Y el afefe, viento, venía y se llevaba sus palabras hasta la otra orilla del mar. Al otro lado del mar vivía Ónica, Awo Nanio, hijo de Gbesa, quien vivía muy triste porque se sentía solo. Una tarde se hizo coborí a su heledad con Orosun y 2 eyele blancas. Luego se acostó a dormir y soñó que Olofin le decía que, en aquella tierra que estaba separada por el mar, vivía una mujer que necesitaba su ayuda, y que esa mujer se llamaba Oshun. Al despertar, Kuibasa preparó su apó, y fue hacia la casa de Añarí, Nifa, Awo, Salú, Ayo, quien gobernaba en su tierra, y le contó el sueño. Añarí le respondió: «Piensa bien lo que vas a hacer, porque puede costarte la cabeza». Awo Nanio contestó: «Tengo que ir, porque Olofin me dijo que Oshun me necesita». Añarí Nifa Salú. Aye le dijo: «Coloca tu Ifa sobre Onica y dale de comer 2 adie dundun, gallinas cocidas dulces». Añarí cocinó las gallinas y se las puso a Awo Nanio en la cabeza, cantando: «Tente ori laye enifa jbe sa, tente ori laye». Luego le hizo el eyerbale de las gallinas sobre la cabeza de Nanio, para que cayera sobre su Ifa, mientras cantaba: «Adie maya ri yeun adele nifa maya y leo». Le marcó Baba Ejiogbe en la espalda, y en eso llegaron Shango y Orun, quienes comenzaron a comer del eyerbale. A ellos también se les dio eyele blanca para comer, y se les ofreció junto con el Ifa de Awo Nanio. El Awo cantó: «Agba ori Ifa gba sa, Ifa nilaye». También les dio a todos más eyerbale, cantando:
Awo nanio yenyere nifa baba ehyogbe yenyere ifa. Luego les dio Otipupúa y le dijo a Nanio: ahora puedes ir donde Olofin te mandó, pero no te enamores, porque eso puede costarte la cabeza. Nanio partió rumbo a la tierra de Onilecán, cantando: Agbani bose awo nanio omo gbe sa ori ifa. Agbani bose agba la nifa run laye. Cuando Oshun escuchó su suyere, salió a su encuentro y lo bañó con opopo ewe, orosun y mucha hollín, mientras cantaba: awo nanio agbe sa ewe ladun, ewe tutu, ifa nilase. Ella le contó lo que sucedía. Hicieron oficale trupón, y Oshun quedó oboñú, embarazada. Los Akane-Wede se enfurecieron porque Oshun ya no estaba sola, y decidieron destruir a Awo Nanio. Oshun parió a su Omokekere, y Nanio, feliz, le hizo Osode, y le salió el signo Jbesa. Pero como los Akane-Wede querían destruir a Nanio, una noche le robaron su Ifá. Al darse cuenta, él los siguió y vio que habían metido su Ifá dentro de una cueva. Cuando intentó entrar, lo mataron y lo arrastraron dentro. Oshun, al verse sola otra vez, lloraba mucho y llamaba a Olofin mientras sostenía a su niño en brazos, rezando: Boñubi omo awo nanio firubaye, akan ko towo alaba Oshun. Como pasaba el tiempo y Nanio no regresaba, añarí Nifa, gbe salú. Aye mandó a buscar a Seturá, pero él tampoco regresó. Entonces mandó a Kanagyo, Kanayekun, Kanasa, Gbe Tuanilará y Dika, pero ninguno volvió. Añarí pensó ir él mismo, pero Juani Awolarió le dijo: no, usted no va. Ellos no han muerto, todos están con Oshun. Yo voy a ir, para que sepan que el Awo, aunque esté cómodo, necesita de Ifá, porque la tragedia siempre acecha. Entonces, Juani Sogbe partió rumbo a Onilecán, acompañado por Shango y Esu, y encontraron a todos los awoses, junto con Oshun y su hijo. Al ver al Omokekere de Awo Nanio, acordaron que para salvar esa tierra y al niño había que hacer un tefá. Fueron todos juntos a la entrada de la cueva del Elekei-Wede y llevaron a Kuko, a Yapá, a Yele, y se lo ofrecieron a Inle Akan, llamando también a Shango y Esu, rezando: Obayire omo agbesa Onilekan Awo Nanio enibodun. Shango agbada adele nilekun guehun omonifa. Esuni olofin atemoleta omonifa. Iban entregando los animales a la tierra y cantaban: Omoni Shango shewewe were omonifa. Esuni olofin atemoleta omonifa. De la cueva salió la lerí de Awo Nanio, que ya se había convertido en tierra. Recogieron esa tierra. Ofrecieron Eñi adie medilogun, 16 cabezas de gallina. Eru, mezcla de madera de camud, o hollín, usada para consagración y marcación. Obi kola, la nuez de cola, símbolo de la verdad y el diálogo. Elegudé, calabaza o guira, ofrecida en el camino de Eshu. Eku, rata seca o de monte, mensajera de la tierra. Eya, pez seco o ahumado, mensajero de las aguas. Aguadó, maíz tostado, ofrenda de alimento que proviene de la tierra. Epo, aceite de palma, la sangre de la palma que trae equilibrio y ashe. Etá eledó, 3 piezas de pastel frito de frijol, para la completitud y dulzura del destino. Tomaron el Ifá del Omokekere de Awo Nanio y lo colocaron enfrente, cantando: Tente ori la ye eri igbe sa Awo Nanio, tente ori la ye. Con esa tierra confeccionaron una lerí, dentro de la cual colocaron el Ifá del niño y rezaron: Al Awo omonifa, erupe ire oyo olofin ma fun irecuade. Cantaron: Awo ire loriye, atemoleta tente Ifá, Awo lorise. Cuando recibió su ire, rezaron: Awo Nanio, eri egbe sa, Awo omoifa, firubaye atemoleta, ire olofin, omoifa. Todos se abrazaron y cantaron: Tentenanio, atemoleta leri, gibesa, tentenanio. Al hacer el untefá, salió el signo egibesa, y todos dijeron: Awo omonifa. Instrucción final. Lo que es del padre es del hijo. Después se consagró al hijo de Awo Nanio. Cada vez que se vaya a consagrar un ifá,
Se debe dar a tu secreto, Atemoleta, 2 Eyele, junto con Obatalá, Oshun y Tulerí. Esa atemoleta se guarda junto a tu ifá. Cuando se haga otro ifá, al terminarlo, a esa atemoleta se le dan 2 adie, junto con el nuevo ifá, y se lleva a Ile Bulosá. Y luego se elabora otra nueva. Sucedió que, después de todo esto, los Akan Ewede comenzaron a morir, Otoku, dejando a Oshun en paz, y la tierra de Onilecan pudo prosperar gracias a la Lerí, Sauchibesa y a Atemoleta.